Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy, lunes 29 de julio, estamos ya terminando con un mes más. Pero el título de este día, queridos amigos, es ¿puedes oír un susurro por encima de un grito? Ese es como una pregunta. ¿Puedes acaso escuchar un susurro a pesar de que exista un grito? Vamos a ver qué es quién dio esa aclamación a pesar de que había gritos, a pesar de que era al menos escuchado. ¿Sí? Vamos a ver de quién se trata. Vamos al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20. Agarren su Biblia, si no la tienen, su Biblia en físico, y vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Marcos capítulo 5, del 1 en adelante, dice: fueron a la otra orilla del mar, a la región de los Gadarenos. Es ahí donde pasa ese acontecimiento, queridos amigos. Dice que apenas salido él de la barca, de repente le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Este tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarle, ni siquiera con cadenas, ya que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero había hecho pedazos las cadenas y desmenuzado los grillos y nadie lo podía dominar. Vemos que era un hombre que se encontraba endemoniado, ¿sí? Pero que nadie le podía dominar. Dice que lo habían atado con grillos, con cadenas, y las cadenas y los grillos eran despedazados por este hombre. Dice que se golpeaba con piedras y que su habitación, su lugar donde él pues vivía, eran los sepulcros. Pero ¿qué sucede cuando ven a Jesús? Cuando este hombre ve a Jesús, dice que va hacia él, dice, y se arrodilla ante Jesús. Dice ahí en el 6, dice: cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y le adoró, y clamó a gran voz, diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormentes. Jesús entonces le dice: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Sí? Y todavía Jesús le hace una pregunta, le dice que cómo se llama. Y este hombre contesta, más bien los demonios contestan: me llamo Legión porque somos muchos. ¿Sí? Y vemos que estos demonios le hacen una petición a nuestro Señor Jesús. Le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Sí? Había unos cerdos y ellos le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús lo permitió y los espíritus inmundos salieron de aquel hombre, ¿sí? Pero entraron a los cerdos. Pero, ¿qué pasó? Dice que el hato de cerdo se precipitó y se lanzó al mar, y cayeron a un despeñadero como 2000 cerdos y se ahogaron dentro del mar. ¿Sí? Entonces todos aquellos que apacentaban aquellos cerdos vieron lo que estaba sucediendo, fueron a la ciudad y fueron a dar a saber qué es lo que había acontecido. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, vemos aquí que todos estos yo me imagino que fueron como los dueños del hato de cerdos, ¿sí? Y llegaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido, bien vestido y en su juicio cabal, y tuvieron ellos pánico, tuvieron miedo, ¿sí? Tuvieron miedo de lo que habían visto. Muchos hombres de aquel entonces habían conocido a este hombre como antes él era, ¿sí? Era un endemoniado que no se podía acercarse nadie con él. Y lo ven sentado en su juicio cabal, bien cambiado, bien vestido.
Y ellos se quedaron atónitos al ver que Jesús estaba ahí con él y que no le hacía ningún daño y estaba todo en paz. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Sí? Dice que estos hombres imploraron a Jesús que salieran de sus territorios. ¿Sí? Entonces, mientras Jesús ya entraba al arca, este hombre que había sido poseído por demonios le rogaba que le dejase ir y estar con él. Pero Jesús le dijo algo. Aquí suceden varias cosas, queridos amigos. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Entonces este hombre se fue, comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Veían a este hombre, bueno, pues este era el endemoniado, ¿cómo ahora se acerca a nosotros y nos dice que quién le ha sanado? ¿Sí? ¿Se imaginan, queridos amigos, un hombre que quizás ya le tenían temor, no, le tenían temor el hecho de que él apenas se acercara unos metros hacia las personas, quizás las personas querían huir de él? Pero vemos que cuando este hombre va anunciando qué es lo que había acontecido, cómo Dios había tenido misericordia de él, la gente quedaba sorprendida y a la vez asustada. ¿Cómo era posible de que este hombre ahora era una persona normal como cada uno de aquel entonces? Entonces la pregunta, queridos amigos, ¿qué podemos aprender acerca del gran conflicto y del poder de Jesús, que gracias a este asombroso relato? Querido amigo, ¿qué podemos aprender? Vemos que existe el bien y hay un conflicto entre el bien y el mal. Eso existe y eso lo hay. Lo vivimos a diario. Estamos en medio de un gran conflicto. Pero aquí aprendemos, queridos amigos, que nuestro Señor Jesús tiene ese poder para librarnos, ¿sí? A pesar de que estemos pasando por momentos difíciles, así como este hombre, ¿sí? Les era imposible atarlo, ¿sí? Y como vemos cómo Jesús le da esa libertad, lo libera de esos demonios que él se encontraba aterrorizado, se encontraba esclavizado por los demonios. Cómo Jesús le da esa libertad, cómo le da esa liberación por su gran poder que tiene nuestro Señor Jesús. La historia de este hombre endemoniado es presentada con detalles, ¿sí? Ahora aquí encontramos, queridos amigos, ¿sí?, que él vivía entre los sepulcros y que sería por sí mismo con piedras. Nadie lo podía dominar. Entonces se encontró con Jesús. Este hombre se precipitó hacia Jesús, ¿sí? Y cuando se acercó dice que se arrodilló, reconoció que era Jesús. Ahora, queridos amigos, vemos que a pesar de esos gritos que los demonios decían, dice, parece que el hombre reconoció que Jesús era alguien que podía ayudarlo. Pero cuando abrió su boca, los demonios que estaban dentro de él le gritaron a Jesús, quien fue sin embargo capaz de escuchar. Jesús fue el único que pudo escuchar sobre todo los gritos de ellos, de los demonios. Él escuchó la súplica de la ayuda susurrada por este hombre. Lo asombroso es que los demonios sabían exactamente quién era Jesús y también conocían su impotencia frente a él, ¿sí? Entonces, queridos amigos, por eso estos demonios le rogaron a Jesús, le rogaron 2 veces que hiciera lo que pedía. Obviamente ellos sabían de su poder sobre ellos. Sabía que el poder de Jesús era mucho más alto que el poder que tenían estos demonios.
Ahora, esta historia tiene dos características fundamentales, queridos amigos. Para empezar, contiene numerosos elementos relacionados con la impureza o la contaminación, ¿sí? Una contaminación ceremonial de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento. Las tumbas y los muertos eran impuros. Eso lo vemos en Números, libro de Números, capítulo 19, 11 y 16. Los cerdos también eran animales impuros, animales inmundos, y eso también lo tenemos en las Sagradas Escrituras en el libro de Levítico 11:7. ¿Sí? Ahora, queridos amigos, vemos en segundo lugar, esta letanía de impureza es la batalla de ideas venidas entre las fuerzas del bien y del mal. Jesús expulsa a los demonios. 2 puntos para Jesús cuando hace eso. Pero también hay puntos para el enemigo. Los demonios matan a los cerdos. ¿Sí? Ahí también hay 2 puntos para Satanás. Porque cuando matan los cerdos, ¿qué es lo que hacen los dueños? Ellos tuvieron quizás una gran pérdida. ¿Sí? Y es por eso que le piden a Jesús que salga de sus contornos. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Dice, cuando él ya se iba a subir a la barca, este hombre que había sido sanado, que había sido liberado por los demonios, dice que él le quería seguir. Le dice, déjame estar al lado de ti. Él quería seguirle, quería servirle. Pero vemos que Jesús le da una encomienda. ¿Sí? Le dice, ve a los tuyos, cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, queridos amigos, este hombre era el más insólito de los misioneros, pero tenía ciertamente una historia asombrosa para contar. ¿Se imaginan, queridos amigos, cómo nuestro Señor Jesús salió vencedor? ¿Sí? La gente se le fue encima. Y ahí es donde Satanás dice, wow, lo logré, te van a correr de aquí. Pero ¿qué pasa? Jesús le dice a este hombre, ve y cuenta a los tuyos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace este hombre? Dice en el versículo 20, él se fue, comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. ¿Y qué es lo que pasaba? Dice que todos se maravillaban, pues todos conocían a este hombre. Y al ver que este hombre estaba en sus 5 sentidos, se encontraba bien vestido, ¿sí? Pues muchas personas creyeron por medio de él a Jesús. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, ¿quién fue el ganador? ¿Quién fue el vencedor? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es, este es esto es lo que podemos aprender. Esa es una gran lección. Que a pesar de que nos encontremos entre medio del gran conflicto, siempre nuestro Dios tendrá y obtendrá la victoria. Y querido amigo, así como este hombre pudo vencer por nuestro Señor Jesús, así usted y yo podemos vencer todo obstáculo que se presente en nuestro diario caminar, en nuestra vida cristiana. Que el Señor bendiga su palabra, querido amigo, y le hago esa invitación. Medite en estas palabras y, ¿por qué no?, entregue su vida a Cristo Jesús si no lo ha hecho. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos para finalizar. Amoroso Padre Celestial, gracias le damos, Señor mi Dios, en esta mañana, porque nos permite estudiar libremente su palabra. Gracias porque usted nos da el entendimiento. Gracias porque nos da el tiempo en el cual podemos tener ese encuentro con usted a través de su bendita palabra. Gracias, bendito Padre. Todo esto lo agradecemos y también le pedimos que podamos meditar en su palabra
y podamos realizar lo que usted nos ha indicado a través de su palabra. Todo esto lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones y nos vemos el día de mañana, si así Dios lo permite.